17 años, voy al IPETIM número 84, Jorge Bosco Lescanos de Tanti. Cuando termine el cole voy a ir a estudiar Ciencias de la Informática. Yo me llamo Javier Ponce Mendoza, tengo pensado estudiar abogacía. Tenía pensado estudiar diagnóstico por imagen o algo de kinesiología. Ellos tienen pasantía dentro de lo que es la currícula del séptimo año y es importante que tengan un contacto laboral directo con una actividad que se esté desarrollando de forma real. Todas esas preguntas que tenemos cuando estamos en la secundaria, que nos generan alguna incertidumbre, algunos temores, cómo abordar una entrevista de trabajo, con qué me voy a encontrar en la ciudad, cómo son las empresas, cómo funciona. Es el acercamiento del mundo laboral al mundo del colegio. Me parece que es central que ellos se quiten el temor de lo que es un primer empleo y que ellos lo vivencien de la forma que lo están haciendo hoy. Solo transmitiendo cosas que para nosotros son habituales, que hacemos todos los días, una visita a su empresa, una charla sobre su experiencia personal en su carrera, cosas que muchas veces nos parecen no importantes, van a generar valor y van a generar impactos. Desde mi materia, los conceptos que hoy han desarrollado acá los encargados, me parecieron fantásticos desde el punto de vista de lo que es la misión de la empresa, cómo empezaron ellos y lo que es hoy, ¿no? Está bueno que nos orienten antes de salir de la secundaria a lo que nos espera después. Yo les diría a ellos que en la vida nunca dejas de aprender. Cuando yo aprendo algo de ellos, trato de inculcárselo y que no solamente soy yo el que tiene la verdad o la forma de enseñar por ser profesor, sino muchas veces uno aprende mucho de ellos. Lo que le diría a otros mentores es que pongan toda la pasión y el entusiasmo en brindarles todo lo que tienen a ellos. Que se sumen y que vean lo rico que te dan los chicos, lo bien que se portan, lo respetuosos que son y que se muestren abiertos para tratar de volcar toda la experiencia de muchos años de trabajo en estos chicos que son indudablemente el futuro.